¿Qué tal, camaradas? ¿Qué dicen? ¿Cómo están? Tengan un excelente día. Miren, hoy nos encontramos a 17 de enero del año 2022. Son aproximadamente las 7 en punto de la mañana y estamos aquí sobre las calles de la colonia Patriotismo, muy cerca de lo que es justamente la avenida Patriotismo. Y señores, hoy vamos a platicar de un gran político mexicano, uno más dentro del historial de la página de este servidor. Bueno, pues vamos a encontrarnos con que este político nace en la Ciudad de México el día 11 de enero de 1957. Es un maestro normalista, pero también fue un maestro universitario y político mexicano, exmiembro del Partido de la Revolución Democrática. Fue diputado federal plurinominal por el Congreso de la Unión en el año de 1991 al año 1994. Evidentemente estamos hablando justamente del profesor. ¿De quién? De René Juvenal Bejarano Martínez. Este político que sabemos que tiene o tuvo gran importancia dentro de la política derivado de este partido, del PRD. Pero bueno, vamos a hablar un poco más de él y conozcamos un poco más de él. Adelante, los invitamos a ver el video. Bien, camaradas, ya lo señalamos, estamos hablando hoy acerca del profesor René Bejarano. Sabemos que el profesor Bejarano impartió la clase o la cátedra de Economía Política en la Universidad Autónoma Metropolitana, es decir, la famosa UAM. También fue miembro del Comité Ejecutivo del Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad Autónoma Metropolitana, el denominado SITUAM, en el año de 1979. También se desempeña él como secretario de organización del Comité Ejecutivo del famoso SITUAM en Iztapalapa, en el año de 1978 a 1981. En el PRD logró construir, en conjunto con quien es su esposa, la política mexicana también, Dolores Padierna, la corriente de izquierda democrática, que fue una de las fuerzas más importantes en el PRDismo. Esto fue en la capital y fue en el año de 1994, cuando en conjunto con ella logra la coordinación de los asambleístas del PRD. Siendo el primer coordinador del Movimiento Sindical de Trabajadores de la Educación en Iztapalapa. Fungió también como delegado fundador del Sindicato Único de Trabajadores Universitarios en el año de 1979 y como secretario de Relaciones Obreras del Comité Delegacional del Partido Mexicano de los Trabajadores. Derivado de la tragedia del año de 1985, el famoso terremoto del 19 de septiembre de dicho año, lo llevó a participar en una creación de la Coordinadora Única de Damnificados. 3 años más tarde, en el año de 1988, fundó, junto con quien es su compañera de vida, Dolores Padierna, la Unión Popular Nueva Tenochtitlan Centro. En el año de 1989 se separa de la famosa Coordinadora Única de Damnificados para reintegrarse de lleno al movimiento magisterial que culminaría en la caída de la dirigencia del CENTE, quien en ese momento lo presidía Carlos Barrios. Años más tarde fue secretario de la sección 10ª, la más grande en el país y en el poder de la disidencia. El 5 de mayo de 1989, el profesor Bejarano forma parte del grupo fundador del denominado Partido de la Revolución Democrática, es decir, el PRD, donde ha sido consejero nacional, diputado federal, presidente del PRD en el GDF y coordinador de la campaña del compañero presidente Andrés Manuel López Obrador, y posteriormente concluye esa vida política dentro de este partido como diputado local. Como diputado federal, coordinador y fundador de la corriente y de izquierda democrática para el Partido de la Revolución Democrática en el año de 1992, también presidente del PRD, como lo señalamos, en el Distrito Federal durante el periodo de 1993 a 1995. Trabajó como maestro y además fue miembro activo y fundador de 4 partidos políticos: el Partido Mexicano de los Trabajadores, el Partido Socialista Unificado de México y el Partido Socialista de la Revolucionario, y el famoso PRD.
En el año de 1995 fue presidente del Movimiento Ciudadano y de 1997 a 1999 fue director general del gobierno del compañero también político mexicano Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano. Y por último, en el año 2003 fue elegido como diputado local a la Asamblea Legislativa del entonces Distrito Federal. Y como fue representante de Coyoacán, una vez electo fue nombrado coordinador de la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática, en dicho órgano legislativo, desde donde fue principal promotor de las reformas sociales del gobierno del compañero presidente actualmente Andrés Manuel López Obrador, y en aquel entonces jefe de gobierno del Distrito Federal. Pero pues digo, como tendría que ser, no todos los entes políticos de renombre, no todos aquellos representantes sociales, como lo fue el profesor Bejarano, quedan absueltos de malos políticos o de las envidias de algunos camaradas. Es entonces que el día 3 de marzo del 2004, en el programa En Mañanero, conducido por Broso, que sabemos todos que lo caracteriza Víctor Trujillo, el diputado por el PAN Federico Dorin presentó un video en el que aparecía René Bejarano, o el profesor Bejarano, entonces coordinador del PRD en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, recibiendo dinero del empresario argentino naturalizado mexicano Carlos Ahumada. Y como apareció en medios, con posterioridad Carlos Ahumada declaró que las grabaciones en su oficina particular fueron planteadas y planeadas cuando llegó a un acuerdo con el senador Diego Fernández de Ceballo y con el expresidente Carlos Salinas de Gortari para que se dieran a conocer los videos por televisión y conseguir protección por las acusaciones que se hizo de un fraude de $31 millones y ampliar así sus negocios en otras partes de la República Mexicana. Como lo dijimos anteriormente, en los momentos en los que estaba presentándose en el video, el profesor Bejarano se encontraba en un estudio aledaño al mismo canal, grabando una entrevista diferida sobre un tema distinto para otro programa de Televisa. Pero el personal de Broso lo invitó al profesor Bejarano a su estudio sin avisarle sobre el video. Sin embargo, tras la entrevista, Trujillo o Broso mostró al aire el video al profesor Bejarano, quien, obviamente sorprendido y perturbado, identifica plenamente en ese momento al entonces desconocido Carlos Ahumada. El 5 de noviembre del 2004, la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal solicitó la orden de aprehensión contra el profesor Bejarano, quien fue desaforado por la Asamblea Legislativa, dándose así entonces paso al proceso judicial, y el 9 de noviembre del 2004 el juez 32º de lo penal con sede en el Reclusorio Preventivo Sur giró la orden correspondiente de aprehensión al profesor Bejarano y él fue notificado y trasladado a Reclusorio Sur el 10 de noviembre del año 2004. Pero bueno, como no todas las mentiras tienen que prevalecer, pues lo ocurrido fue el 6 de julio del año 2005, cuando el profesor Bejarano fue absuelto totalmente de todas las acusaciones y esto obligó a la Procuraduría General de la República del Distrito Federal a dar una disculpa pública por los daños morales causados a su persona y a su familia, que hasta la fecha, obvio, no ha dado. Siendo entonces que en noviembre del 2008, el profesor Bejarano anunció su regreso a la vida política a través de un movimiento llamado Movimiento Nacional por la Esperanza. Actualmente es dirigente de la corriente política del PRD conocida como Izquierda Democrática Nacional. Camaradas, pues bien, como ya lo señalamos, el profesor Bejarano es uno más de todos los miembros que vienen de la izquierda. Y como camarada y político activo, sabemos que él era flanco y era una persona a la cual se le tendría que golpetear por la fuerza política importante que estaba recobrando y que hoy tiene el compañero presidente Andrés Manuel López Obrador. Todos sabemos que era de uno de los más cercanos del compañero presidente. Es cuanto, tengan un excelente día. Bye.